La noticia más cacareada en las últimas horas es la posible designación del senador cubano Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos para la nueva administración que comienza su ciclo el 20 de enero del 2025. Primero, esto estaba cantado hace tiempo sin decirlo de una manera oficial. Yo podría estar haciendo hoy lo mismo que está haciendo The New York Times, diciendo fuentes familiarizadas, dicen que me dijeron. Bueno, nosotros hemos tenido un acercamiento con el senador cubano-americano Marco Rubio, por supuesto, por su origen, por su trabajo en el estado de la Florida, por todo lo que ha hecho desde nuestro estado y además por la visión que hemos tenido de su desenvolvimiento ante el Senado de los Estados Unidos. No quiero demeritar la labor de nadie, pero este es el puesto más importante de una administración. Aquí no puede haber margen de error. Esta es la persona que andaría por el mundo en nombre de los Estados Unidos de América, especialmente en un momento en el que nos han perdido bastante el respeto, en un momento en el que la tendencia y la visión de los Estados Unidos ante el mundo es sinónimo de blandenguería. Es sinónimo además de operaciones internacionales últimamente fallidas en términos de seguridad nacional. La debacle de la retirada de los Estados Unidos de Afganistán es una página que enlutó y llenó de churre a la gestión de los Estados Unidos en el mundo. No había una consonancia entre el discurso del secretario de Estado y la disparidad y la cantidad de argumentos esgrimidos por el presidente Biden. El presidente Biden muchas veces ha echado por tierra el trabajo de su secretario de Estado, quien ha tenido que estar negociando situaciones muy difíciles en medio de un contexto internacional en el que los Estados Unidos no ha tenido el liderazgo que habitualmente tenía. Esta debacle es la que va a heredar quien ocupe el puesto de secretario de Estado, algo que es muy importante como parte de las prédicas de los Estados Unidos ante el mundo. Marco Rubio estuvo contemplado para ocupar el puesto de vicepresidente en el ticket con el candidato Trump. A mucha gente nos pareció que la gran experiencia internacional de Marco Rubio, quien ha estado liderando estos asuntos en múltiples puestos y especialmente en las comisiones de relaciones internacionales del Senado de los Estados Unidos, advirtiendo sobre temas potenciales para esta gran nación, nos dieron a entender que sería el secretario de Estado idóneo, que sería más útil para los Estados Unidos en este puesto que en el ticket como vicepresidente. Todo esto sin demeritar el trabajo de un vicepresidente de los Estados Unidos y el rol que cumple ante la nación, especialmente teniendo en cuenta ese momento tan decisivo que podría ocurrir, porque somos humanos, en el que, dada alguna circunstancia, el vicepresidente sería quien asumiría el rol de presidente de la nación en sustitución del presidente electo. Por eso es tan importante todo este proceso de selección y de roles. Hubo un momento de encuentro entre los presuntos nominados al ticket junto con el presidente Trump. Él tuvo una conversación con cada uno de ellos, conversación que fue publicada, su realización, no su contenido íntegro, por supuesto, son conversaciones privadas, estrategias de partido, y hubo un último corte para la decisión del tema del vicepresidente.
Finalmente, el candidato republicano ahora electo se inclinó por J.D. Vance y en ese momento Marco Rubio nos dejó entrever este camino que se estaba sedimentando. Marco Rubio, cuando le preguntaron inmediatamente por los detalles de esta conversación privada, dijo: yo estoy dispuesto a servirle a este país en la justa medida en la que este país me necesite. Ha llegado el momento y pareciera que este sería el rumbo a seguir por este cubano americano, por este hombre de tanto valor y de tanto conocimiento para un puesto que requeriría de tantas exigencias. Desde que triunfó la famosa Revolución Cubana de 1959, han transcurrido 14 elecciones presidenciales y, por supuesto, cada presidente ha tenido que escoger a su secretario de Estado. Cuba, desde los tiempos de Fidel Castro hasta la actualidad, ha tenido que lidiar con 14 secretarios de Estado, con 14 administraciones que suman la trayectoria total de los años de historia desde enero de 1959 hasta la fecha. Pero hay una gran diferencia. Ninguno de esos secretarios de Estado eran cubanoamericanos o hijos de cubanos que se tuvieron que reasentar en el exilio, desplazados de Cuba por aquel proceso que comenzó en 1959. Llega a la puerta desde las decisiones primarias un presunto secretario de Estado que estaría poniendo el dedo en la llaga en el momento más difícil de ese proceso que comenzó desde 1959 y que tiene ahora un gran deterioro. Ninguno de los anteriores ocupados de esta supuesta responsabilidad tenían ese vínculo tan estrecho con el tema Cuba. Marco Rubio llegaría a la Secretaría de Estado con un conocimiento exacto de las dictaduras de Cuba y Venezuela y de todo cuanto se ha estado gestando en Latinoamérica y que constituyen desafíos que los Estados Unidos no puede seguir posponiendo. Así que es un momento histórico, es una designación muy importante. Habitualmente, este es uno de los últimos nombres que se confirman como parte de las administraciones. Sin embargo, sabemos que el candidato electo muchas veces se salta las normas preestablecidas y explica a su ritmo y a su aire cómo cree que deberían ser las cosas en torno a desafíos tan apremiantes. The New York Times es quien primero comienza a asegurar, diciendo que fuentes cercanas le dijeron a ellos que Trump se inclinaría por. Así anda el mundo. Un tono eminentemente especulativo. Eso lo dijimos nosotros hace meses, sin ser The New York Times, desde el momento en el que se desecha Marco Rubio del ticket presidencial y queda como un puntal importante después de esta conversación tan estrecha con gente muy valiosa que sostuvo el candidato ahora electo. Pero claro, es un medio mundial, es un medio de la izquierda que ahora comienza en tono especulativo a asegurar que este hecho se concretaría. Este es el termómetro también del desespero mediático, de esa estructura que ha estado al servicio de la izquierda y que ahora está corriendo para ser los primeros en dar las noticias que más interesan a los conservadores. ¿Por qué? Porque están desesperados con el rating, con los números y con la credibilidad. The Washington Post, por ejemplo, ha estado asegurando
con lujo de detalles cómo transcurrió la primera conversación entre el candidato electo y el presidente ruso, algo que ha sido desmentido desde el Kremlin con un comunicado en el que especifican que la conversación que The Washington Post ha descrito con lujo de detalles nunca ha ocurrido. Hay un desespero por estabilizar en la audiencia. No hay una audiencia firme persiguiendo estos medios tradicionales. La debacle ya se supo. Los números de rating que hicieron los medios tradicionales la noche de las elecciones generales de los Estados Unidos parten el alma. Un 40% menos de público siguió las elecciones generales de los Estados Unidos en los medios tradicionales la noche de las elecciones con respecto a las elecciones del 2020. Si usted suma este asunto al tema de que estas elecciones fueron absolutamente multitudinarias, tan seguidas como pocas elecciones, con un nivel de asistencia y de entusiasmo del electorado estadounidense que estaba listo para ir a la revancha y cobrarle factura al gobierno de turno, usted creería que tanta gente que solo hablaba de este tema iban a sumar millones en el rating de las televisoras. Pero el efecto fue absolutamente contrario. ¿Por qué? Porque buena parte del electorado no cree ni en las encuestas ni en los encuestadores. No cree ni en las televisoras ni en los medios tradicionales. Y la gente se ha decantado por fuentes específicas. La gente ha llegado al plano de los seguidores. La gente dice, yo le creo a tal periodista, yo le creo a tal fuente, a través de ellos voy a informarme, no voy a ensuciarme la mente más con el resultado de medios tradicionales que me están dando unos números, una expectativa, una encuesta que no parece ser real. Yo no siento que eso sea lo real. Lo peor de todo esto para los medios es que las personas que pensaron así no estaban equivocadas, porque la debacle electoral es directamente improporcional con lo que ellos habían informado. Todo lo que habían dicho de una Cámara ganadora, de un empate en todos los estados bisagra, de un éxito arrollador en la tendencia demócrata hasta el último momento, no fue cierto. Al parecer, el país entero se prestó para mentir. Todos mintieron y por eso el resultado fue absolutamente al revés. El candidato republicano ganó por goleada en los 7 estados bisagra, en todos. No perdió ninguno. El titular no es que ganó Pensilvania, como dijimos aquí tanto. Dijimos, si gana Pensilvania, gana la elección. Si pierde Pensilvania, aún la puede ganar, pero Pensilvania es muy importante. Dijimos, Georgia es muy importante, pero puede perder Georgia y ganar la elección con el resto. Dijimos, Michigan, Wisconsin van a ser muy peleados. Dijimos, Arizona puede ser decisivo. Pero veíamos una data que decía, él está ganando en todos y a nosotros mismos nos parecía enloquecedor. No nos atrevimos a asegurar lo que la vida nos demostró. Ganó arrolladoramente todos los estados bisagra. Todos. Eso no lo previó nadie. Con ese brío se veía un nivel propenso al empate, se veía reñido, pero que los iba a ganar todos, solo Dios lo sabía.
Ni siquiera los miembros más apegados al círculo de Trump y a la campaña tenían una ilusión, pero no esperaban esta revancha tan a lo grande. Esto a quien dejó desnudos o, en el mejor de los casos, con los calzoncillos por debajo de la rodilla, a los medios de prensa que aseguraron todo el tiempo todo lo contrario de esto que yo les estoy diciendo. Entonces, ¿a dónde va a parar la credibilidad? ¿A dónde vamos a llegar con estos asuntos? Es muy difícil de determinar qué es lo que está pasando y de qué manera se va a desenvolver todo este proceso. El tema del rating en la noche de las elecciones ha generado también un desplome de grandes cadenas que estuvieron apostando por el gallo equivocado, en este caso, la gallina equivocada. MSNBC, por ejemplo, está en un nivel de descrédito tal en cuanto al rating que sus principales programas desde la semana anterior de las elecciones hasta este momento han perdido como mínimo un 40% de rating. Los que más rating han garantizado han perdido un 40%. Hay algunos en el aire que han perdido entre un 60 y un 65%. Les voy a explicar algo. Por muy demócratas que sean, esto es insostenible. Esta industria no sobrevive con este nivel de desgracia y de mal rating y de malos resultados. Comcast, ante la debacle, por ejemplo, de MSNBC, por solo poner un ejemplo, está ahora mismo discutiendo si los retira o no de su paquete de cable, porque ellos no pueden tener un canal de cable que ellos venden para que tú tengas ese acceso, que tenga un rating tan malo como el que tiene MSNBC en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque ellos comenzaron a hacer lo que no era y se granjearon un desprecio enorme. La base conservadora hace mucho tiempo que los abandonó porque los consideró vomitivos. Pero ¿dónde está la base demócrata o de la izquierda que les seguía? Ellos tampoco quieren verlo. Es tan grande la bronca que tienen por haber perdido de esta manera que hasta ellos les están haciendo rechazo. Es muy difícil. Y la credibilidad ahora es absolutamente lo más importante. Uno tiene que conservarla y la gente va a llegar no al canal específico, aunque el canal por su aparataje y por su distribución te ayude, pero la gente va a ir a buscar a aquella persona en la que crean, aquel sitio veraz que se mantuvo diciendo lo mismo, aquel comunicador que cuando todos se pelearon con el candidato ahora electo, se mantuvo dando la información por un problema de equilibrio, de ver lo que estaba pasando, viendo la fuente, comparando, dando elementos, mientras todos estaban diciendo que lo que se estaba haciendo era rendirle culto a cierta y determinada personalidad, mientras unos perdieron su tiempo diciendo que el hombre era Hitler, diciendo que es misógino, que es homofóbico, que es racista, que es lo peor, para ahora tener que cargar con la película de que la gente votó enardecidamente por ese líder. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Todo el que votó por este líder es desechable? ¿Todos estos millones ya no te interesa que te vean? ¿O no has entendido que después de una elección, se gane o se pierda, hay otro día que viene en el que uno tiene que seguir trabajando, haciendo lo suyo y viviendo en este país? Después de una elección hay una vida que continúa, que no puede quedar enflaquecida con la mediocridad de las celebridades que anunciaban que en caso de que el candidato ahora electo ganase las elecciones, abandonarían el país.
como si a nosotros nos importara compartir el país con personas tan necias, millonarios perdidos en su burbuja, que no saben a qué nos enfrentamos todos los días en medio de este combate que ha sido el de sobrevivir en los Estados Unidos, cuando este es un país para vivirlo y disfrutarlo plenamente. Es poco lo que nos importa. ¿A dónde van los que dijeron que se iban? Porque yo sé a dónde van. No van a ninguna parte, porque no son serios ni para esgrimir cuál será el futuro en el que van a escoger como templo para habitar, para pisar la tierra y para continuar la vida. Después de una elección, hay una vida que hay que seguir viviendo. El voto se recupera, el rating puede que regrese. Lo único que no se conserva intacto ni regresa con la misma vestimenta es la dignidad. Hay que ser dignos, hay que tener vergüenza. Y eso es lo único importante. No importa el color de la piel, no importa la raza, no importa el sentido. Cuando uno dice hombre, está pensando en todos los derechos. Y cuando uno dice hombre, está pensando únicamente en el culto a la dignidad plena del hombre. Cuando no te quede nada, lo único que te mantiene vivo es tu dignidad. ¿Ok? Me perdonan. Había que decirlo y lo dije. Pausa y volvemos.